Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer versículo 5 y versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Definitivamente, cuando leemos este relato, hermanos, podemos notar la manera en que el apóstol Pablo enseña y expone las Escrituras y los énfasis que él hace. En el versículo 5, que es lo que habíamos compartido la semana pasada, Pablo muestra que estando muertos en pecados, Dios nos dio vida. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Pero en el versículo 6, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, Pablo dice, y juntamente con Él nos resucitó. Pero ¿no es esto una redundancia? Porque si estás muerto y te dan vida, ¿no es lo mismo que te resucitan? Por supuesto, ¿no es cierto? Es lo mismo. En el verso 5 Pablo dice, estando muertos en pecados, nos dio vida. Y en el verso 6 dice, y juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó. Pero estás redundando, apóstol Pablo, estás diciendo lo mismo. Bueno, nosotros entendemos que cuando Pablo repite, o con un maestro de la Escritura repite una enseñanza, es porque le está dando un énfasis. Y el énfasis significa que hay algo muy importante en ese punto a lo que debemos de prestar atención. Pero aquí en este punto, además de ser un énfasis muy importante a lo que debemos prestarle atención, no es lo mismo decir simplemente que Dios nos dio vida y otra cosa es que Dios nos resucitó con Cristo. Hay una diferencia, no es pequeña, es una grande diferencia, porque lo que se refiere aquí, Dios que hizo con nosotros en Cristo Jesús, no es simplemente que estábamos muertos y nos dio vida, como el caso de Lázaro. No es simplemente que tú y yo estábamos muertos, vino Dios y te resucitó y estás vivo, como hizo con algunas personas en el tiempo de Jesús y aún los profetas en la antigüedad que resucitaron muertos. Y ellos podrían decir, Dios me dio vida, pero volvieron a morir. Aquí Pablo está haciendo esta distinción de que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, es decir, Dios nos ha dado una vida diferente. O sea, yo estaba muerto y me dio vida no para vivir la misma clase de vida de antes. Yo estaba muerto en pecado, muerto espiritualmente, y lo que Dios hizo con Jesucristo es que me resucitó de tal manera que ahora tengo una clase de vida distinta, pero inmensamente distinta. ¿Y qué es de lo que vamos a hablar en esta mañana? La vida resucitada con Jesucristo. Y no solo esto, como dice el versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Una vida resucitada con Cristo, pero también una vida en los cielos con Jesucristo. Pero antes quiero que leamos un relato del Antiguo Testamento en el segundo libro de los Reyes. Quisiera que abran sus Biblias allí. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17. Para hablar un momento y poner esto como un ejemplo, porque las escrituras del Antiguo Testamento están puestas para ejemplo de lo que vivieron ellos, los antiguos. Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a dar lectura al versículo 32 hasta el 32 y 33. Versículo 32 y 33. Dice así, está hablando del pueblo, el reino del norte, Israel, con su capital Samaria. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Verso 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ahora, quiero que otra vez enfaticen esto, remarquen esto. Verso 33, dice, temían a Jehová y, ¿qué más? Y honraban a sus dioses, según la costumbre. Ahora, quiero ponerles el contexto de esto.
Israel, el pueblo todo, toda la nación del pueblo de Dios fue dividida en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se llamó el reino de Judá y su capital fue Jerusalén. Pero el reino del norte, que también era pueblo de Dios, se llamó reino de Israel y su capital fue la ciudad de Samaria. También era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba dividido, reino del norte y reino del sur. En el reino del sur, por la gracia y misericordia de Dios, hubo reyes, surgieron y se levantaron reyes, descendientes obviamente de David, ¿no? Descendientes de David, surgieron reyes que fueron perversos. Pero hubo algunos entre la lista de los reyes en el reino de Judá que fueron reyes honorables. Ahí está Josafat, Usías, Ezequías, está Josías, reyes pero preciosos que honraron al Señor. Y cada vez que estos reyes se levantaban como Josías, lo que hacían era una reforma espiritual. Y lo que venía después de la reforma espiritual, en el avivamiento espiritual, lo que venía como cosa natural era prosperidad a la nación. Prosperidad a la nación. Pero eso fue en el reino del sur, el reino de Judá, que hubo reyes que fueron piadosos. En el reino del norte, Israel, su capital Samaria, ni un rey fue piadoso, ni uno. Todos los reyes fueron de lo peor, todos fueron corrompidos y todos se vendieron al pecado y todos imitaron las idolatrías de los pueblos vecinos. Por eso el reino del norte, con Samaria su capital, fue un pueblo que fue tomado y fue cautivo por los asirios. Y ese es el contexto de este relato. Los samaritanos habían pecado tanto, sus reyes y los pobladores, que eran miembros del pueblo de Dios, que Dios envió castigo, trajo un ejército, los sitió, los afectó, los dañó, los derrotó, los esclavizó. Y no solo esto, sino que después de dejarlos en la más grande miseria, este rey trajo otros pobladores de otras naciones y las puso en Samaria, en las diferentes ciudades de Samaria. Entonces la ciudad de Samaria había quedado poblada por diferentes tipos de gente, diferentes costumbres, pueblos y diferentes dioses. Eso estaba pasando en Samaria. Samaria se convirtió en un mercado de la religión. Cada barrio, cada distrito, cada caserío tenía su propia religión y su propio Dios. Y así se había contaminado la vida religiosa de Samaria, aunque Samaria estaba mal espiritualmente. Pero, como Dios vio que había surgido la devastación espiritual en Samaria, Dios envió una plaga y venían leones y fue terrible. O sea, hubo una situación horrible en el tiempo que estaba sucediendo esto, cuando Samaria fue poblada por otros pobladores. Entonces la gente, los líderes del lugar dijeron, ¿qué hacemos? Porque el Dios de este territorio se ha molestado con nosotros porque no conocemos la ley de del Dios ni las leyes del pueblo. ¿Qué hacemos? Entonces ya buscaron a los sacerdotes del pueblo de Israel y los llamaron y dijeron, enséñanos la ley de tu Dios y cómo tenemos que agradarle para que no nos esté matando. Entonces los sacerdotes les enseñaron a los de Samaria cómo tenían que vivir y cuál era la ley de Dios. Entonces aprendieron la ley de Dios, adoptaron la religión del pueblo judío, pero además practicaban su propia religión. ¿Saben cómo se llama eso? Sincretismo. El sincretismo es cuando se da ese híbrido, esa mezcla entre una práctica religiosa que tiene que ver con la ley de Dios y la práctica religiosa que tiene que ver con la falsa idolatría, la idolatría, la falsa religión. Eso es sincretismo. Eso había sucedido y estaba sucediendo en Samaria. Y eso es lo que hemos leído. Dice, temían a Dios y a la vez honraban a sus dioses. Entonces, ¿qué hizo Dios? Porque, bueno, ya estás adorando a tus dioses, pero también me adoras a mí, entonces te voy a bendecir. No, hermanos, no hubo bendición. No hubo de ninguna manera. ¿Qué hizo Dios? No les envió bendición, les envió profetas que denuncien esto, esta doble cara. Eso es como decimos, un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Es lo mismo que estaban viviendo los samaritanos.
Entonces Dios envió profetas que denunciaron esta maldad, esta hipocresía del pueblo de los samaritanos, y la respuesta de los samaritanos, ¿cuál fue? Vamos a leer versículos más adelante, en el mismo capítulo 17, el versículo del 38 al 41. Vamos a leer del versículo 38 al 41. Dice la Escritura, esa es la voz que está hablando al pueblo de los samaritanos. Dice, no olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas temed a Jehová su Dios, y Él les librará de mano de todos sus enemigos. Esa es la advertencia final que da el profeta, los profetas. No teman a otros dioses, teman a Dios, y Dios les va a ayudar. Ese fue el mandato de Dios. Pero ¿qué dice el verso 40, hermanos? ¿Qué dice el verso 40? Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hermanos, esa última expresión que dice, así como hicieron ellos, sus hijos y sus nietos, lo que la Escritura está diciendo, que esto es un tipo de vida aparentemente religioso, cristiano, que siempre va a estar dentro del pueblo de Dios. Que de generación en generación, siempre dentro del pueblo de Dios, va a haber hombres y mujeres que van a vivir así, hasta el final de los tiempos. En otras palabras, es lo que el Señor Jesús enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. En el pueblo de Dios habrá trigo, pero también habrá cizaña, muy parecidos, muy parecidos. Es lo que está diciendo aquí en el libro del Antiguo Testamento. Dice, no escucharon a la voz de Dios. Dice, temían a Dios, hacían las cosas de Dios, y a la vez, al mismo tiempo, temían a los otros dioses y hacían esas cosas conforme a su costumbre. Sincretismo, mezcla. Eso es mitad carne, mitad espíritu. Agrado a Dios, agrado a la carne. Sirvo al pecado, sirvo a Cristo. Sirvo a Dios un momento, sirvo al mundo. Domingo le agrado a Dios, en mi trabajo vivo como los del mundo. ¿Por qué? Porque si estoy en el mundo, tengo que seguir las leyes del mundo. ¿Quién nos enseñó esto, hermanos? ¿Quién nos enseñó esto? Hermanos, el tipo de vida que Dios nos ha dado es una vida resucitada. Dios nos ha dado una nueva vida inmensamente diferente al tipo de vida que teníamos cuando no estábamos con Cristo, cuando estábamos lejos de Dios. Una cosa es que te atropella el carro y te llevan al hospital y te operan y te cosen y te hacen aquí, te cortan una cosa y un montón, y al final le dan los resultados a tu pariente y dicen, buenas señores, señoras, su pariente está vivo. Gloria a Dios, no ha muerto, pero llévenselo en silla de ruedas, en camilla, porque no va a caminar, no puede ver, no come, hay que ponerle oxígeno todos los días. O mejor lo hubieras dejado que muera, ¿no? Está casi muerto. Hermanos, Dios no hizo eso con nosotros. Dios no nos salvó para dejarnos como estábamos antes, medio muertos en el pecado. El tipo de vida que Dios nos ha dado es un tipo de vida resucitada, hermanos. Jesús resucitó a Lázaro y Lázaro volvió a morir, porque solo le dio vida natural en ese tiempo. Pero el tipo de vida que Dios nos ha dado es espiritual, es poderosa, es una vida resucitada, una vida llena de gloria. Entonces, en el relato que hemos comenzado a leer, en el relato que leímos al inicio, dice el relato en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, juntamente con Él, Efesios 2, 6, juntamente con Él nos resucitó. Es decir, nos dio una nueva clase de vida, una vida en la que ahora, hermanos, nuestro espíritu es fuerte y está capacitado para vivir eternamente, de tal manera que nunca moriremos espiritualmente, nunca. Nunca más el pecado podrá ser dueño de tu vida, nunca más.
Es el poder de una vida resucitada. Es completamente diferente, hermanos, a que Dios nos haya curado una herida. Estábamos muertos y Dios nos ha resucitado y no nos ha vuelto a ser como éramos antes. Somos otros. Por eso Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Entonces, Dios, hermanos, cuando resucitó a Jesucristo, dice la Biblia en 1 Corintios 15, que Dios hizo a Jesucristo las primicias. Es decir, cuando Cristo resucitó, fueron las primicias. Él es la primicia de la cosecha. Es decir, de la gran cosecha que Dios el Padre iba a tener, las primicias es Jesucristo. Es decir, el primero que resucitó, pero poderosamente para nunca morir, Jesucristo. Todos los que murieron antes y resucitaron algunos, los que resucitó, por ejemplo, Elías o Eliseo, volvieron a morir. Pero el tipo de vida nueva comenzó con Jesucristo. Con la resurrección de Jesucristo, que Él era las primicias, ha comenzado una gran cosecha. Tú y yo somos parte de la gran cosecha. Las primicias, es decir, los primeros frutos es Jesucristo, su resurrección. Y como Él resucitó, como son las primicias de la cosecha, así es el resto de la cosecha. Como Jesús resucitó, así hemos resucitado en Cristo nosotros, hermanos. Y no estoy hablando de la resurrección final, en la que adoptaremos un nuevo cuerpo transformado y glorificado. Estoy hablando de la vida espiritual nueva que ahora tenemos por Jesucristo. Ese tipo de vida resucitada, hermanos, es una vida rebosante y vigorosa. Consideremos un momento, hermanos, la resurrección de Jesucristo. Jesús en la cruz quedó desfigurado, como quizás para ya no volver a reconocerle. Pero no solamente Jesús, hermanos, en la cruz y en el sacrificio, en el sufrimiento de la muerte y todo lo que pasó en la cruz, quedó su cuerpo dañado, sino que antes de la muerte, antes de que Jesús llegue al Calvario, antes de la cruz, tú podías ver a Jesús, un hombre santo, completamente santo y perfecto en su vida espiritual, pero físicamente tenía un rostro, hermanos, que no irradiaba santidad, pero era un hombre que tenía cierto rasgo de agobiamiento, cierto rasgo de cansancio y debilidad. Tuvo que enfrentar enemigos toda su vida el Señor Jesucristo. Como Dios fue sometido a toda la debilidad del ser humano. El tener que comer, el tener que lidiar con la familia, con los amigos, todas esas cosas que no son pecado, pero que nos cansan, hermanos. El estudiar cansa, trabajar agota, ¿sí o no? El relacionarte con las demás personas satura la mente, cansa, agobia. Jesús experimentó estas cosas, por eso que en una oportunidad Jesús, hablando con los fariseos y discípulos, Jesús dijo, no, caramba, acerca de su relación con el padre Abraham. Y entonces él decía que yo soy mayor que Abraham, pero Abraham, diciendo como que tuviera más de 50 años Jesús, y la apariencia de Jesús no era la de un hombre de 30 años, sino como que realmente tuviera 50 años, o sea, era un tipo acabado, físicamente acabado, no estaba enfermo, pero extenuado. Cuando Jesús resucitó, no lo reconocieron, hermanos. Cuando Jesús resucitó, ni María Magdalena, ni los discípulos, no lo reconocieron rápidamente. Tuvieron que mirarlo detenidamente. Jesús tuvo que comer pan con ellos y pescado. Miren, yo mismo soy. Le dice, miren, comió pan y pescado. ¡Ah! Tú eres. No se le reconocía. No solo porque era improbable humanamente que después de verte en la cruz puedas resucitar, sino por otro lado, nunca lo habían visto con un semblante tan vigoroso, tan rebosante, porque nunca más, después de su muerte, cuando resucitó Jesús, nunca más su cuerpo estuvo sometido a debilidad, nunca más. Y así como Jesús cuando resucitó, su cuerpo lo único que irradiaba era gozo abundante, pleno, victoria total, ya no más para ser humillado, nunca más para ser insultado o escupido. Así, hermanos, tú y yo, en nuestra resurrección, nuestro espíritu, hermanos, es liberado de tal manera que podemos experimentar gozo y regozo en el Espíritu Santo. Una vida rebosante, donde las congojas y todas las demás cosas las podemos superar por el poder de una vida resucitada. Ahora, Pablo pasó sus momentos muy difíciles.
El apóstol Pablo pasó crisis fuertes. Él cuenta su testimonio. Amigos en la iglesia, fuera de la iglesia. Amigos con los judíos, enemigos con los judíos, enemigos con los gentiles. Pasó muchos conflictos. Pero Pablo escribe la carta de Filipenses y dice, gócense en el Señor, regocíjense en el Señor. Pablo vivió una vida radiante. Su cuerpo estaba magullado, pero su espíritu, por eso él decía, yo estoy como muerto, pero dando vida a otros. Es decir, tú lo podías ver físicamente magullado, pero podía salir de él vida, hermanos. Un perfume salía de Pablo, el poder de una vida resucitada. Así vivió nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, y es el tipo de vida que Dios también tiene para nosotros. Y cuando la Biblia dice que Dios nos ha resucitado, y Jesús resucitó, y tuvo un cuerpo nuevo, y que nosotros resucitaremos también, hermanos, físicamente, pero ahora hemos resucitado en espíritu, no significa, hermanos, que la resurrección nuestra presente, ahora, no tiene nada que ver con el cuerpo, que es solamente un aspecto espiritual. Fundamentalmente tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que ver con nuestro cuerpo. Nuestra vida resucitada tiene que ver con nuestro cuerpo. Es decir, cómo ahora mi espíritu gobierna mi cuerpo de tal manera que mi cuerpo esté dedicado a las cosas espirituales. Es decir, ya mi cuerpo no son miembros entregados al pecado, sino que los miembros de mi cuerpo son entregados como sacrificio y ofrenda al Señor. Tiene que ver con lo que compartimos temprano, ahora en la enseñanza de Mateo. Hermanos, Dios ha redimido todo nuestro ser. Nuestro cuerpo es sumamente débil para hacer la voluntad de Dios, pero el poder que se nos ha dado, el poder de una vida resucitada, precisamente es para gobernar no solo mi vida espiritual, mi alma, mi corazón, sino todo mi cuerpo, de tal manera que todo mi ser sea entregado en servicio y en devoción al Señor. Quiero que vean lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 53. 1 Corintios, capítulo 15, 53. En la carta de 1 Corintios el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección en el capítulo 15. Y esto es lo que se muestra, de la resurrección, lo que quiere decir. Dice en el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, 15:53. Es decir, cuando Jesús resucitó, hermanos, se vistió de inmortalidad. Ya su vida era inmortal, ya no había posibilidad, nadie ya lo podía matar. Nunca nadie más atrevió a hacerle algo malo, era imposible, era una vida indestructible. Hermanos, así es como Dios está obrando también en nuestras vidas. Dios nos ha dado, hermanos, el poder de su Espíritu. Una vida resucitada, una vida completamente nueva, poderosa, de tal manera que nuestra vida puede guiarse a la voluntad de Dios, dirigirse, caminar a la voluntad de Dios, como un río, como un huracán que arrastra de todo, así el Espíritu nos lleva. Por eso cuando ignoramos acerca de esto, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros? Y el diablo nos engaña. Cuando ignoramos, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros? Cuando no conocemos la obra de Cristo, por ejemplo esto, que nos resucitó, el diablo nos engaña. Y el diablo nos hace creer que nosotros tenemos que luchar por nuestras fuerzas. Es imposible luchar. Lo que hay dentro de nosotros, el pecado, la carne, el mundo y el diablo, son nuestros tres enemigos. Yo mismo, el mundo que me asedia y el diablo que está como capitán de este mundo, yo no puedo hacer la voluntad de Dios, no puedo agradar a Dios, no puedo vencer el pecado, no puedo vivir en santidad con tales enemigos, definitivamente no puedo yo. Pero Cristo, hermanos, nos dio vida nueva, nos resucitó. Es inmensamente grande lo que Dios ha hecho en nosotros. En el mismo libro de 1 Corintios capítulo 15, del 42 al 44, dice así. Capítulo 15, del 42 al 44, dice: así también es la resurrección de los muertos. Esto es lo que te ha pasado a ti, hermanos, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará
en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal se refiere no al de un animal, sino a la vida natural. Esta vida que teníamos nosotros sin Cristo era la vida natural, gobernada por la carne y haciendo las cosas de este mundo. Pero hemos resucitado a un cuerpo espiritual. Y la vida que tenemos está hecha perfectamente, acondicionada para hacer la voluntad de Dios y disfrutar de la vida eterna. Este cuerpo, este cascarón que tenemos, estaba hecho para el pecado. La Biblia dice que nuestro cuerpo fue vendido al pecado, le pertenecía al pecado, esclavos del pecado. Y no había forma de hacerle alto a esto. Pero en Cristo Jesús, hermanos, hemos resucitado con un cuerpo espiritual. Digo, la resurrección final en el gran día todavía no se ha dado. Todavía no lo experimentamos. Es cuando no solo vamos a tener vida espiritual poderosa, resucitada, sino también cuando tengamos un cuerpo resucitado. O sea, este cuerpo será transformado. Gloria a Dios. Esa es la totalidad de nuestra salvación. Y la totalidad de nuestra salvación será nuestra glorificación. Pero en el día de hoy, aunque este cuerpo físico todavía es débil, está magullado, todavía sufre dolencias, dolores, está estropeado, chamusqueado, pero tenemos en lo interior el poder de una vida resucitada. Y esa vida resucitada está preparada, hermanos. El poder de esa vida resucitada, esa vida está preparada para honrar a Dios, para amar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios, anhela hacer la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios. Entonces, cuando comprendemos esto, hermanos, entonces yo por gusto me afano tratando de hacer lo correcto cuando yo no puedo. Pero quien hace lo correcto en mi vida es Dios, por el poder de una vida resucitada. El cambio, hermanos, el cambio nosotros lo podemos experimentar cuando nosotros comenzamos a creer, porque la Biblia dice que las grandes bendiciones de Dios nos vienen por la fe en Jesucristo. Cuando confiamos en Jesucristo, comenzamos a experimentar el gran cambio del Señor. En 1 Pedro, por ejemplo, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con su grande misericordia y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesucristo. Es decir, Pedro está uniendo dos cosas, hermanos: la resurrección de Jesucristo y nuestro nuevo nacimiento. Dice, gracias a Dios que hemos sido renacidos por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo nos ha traído un gran beneficio, nuestra regeneración. Eso significa que nuestro cuerpo espiritual es sensible a las cosas del Espíritu, pero también está apropiada nuestra vida para la comunión y la obediencia eterna a Dios. Del día en que tú y yo hemos nacido de nuevo, o sea, hemos resucitado con Cristo, hermanos, desde ese día y por toda la eternidad seremos obedientes. Bendito sea el Señor. Es el obrar poderoso de Dios. Dios sabe porque Dios nos creó. Él sabe que nuestra vida natural es totalmente endeble, incapaz para honrarle, incapaz. Ni siquiera un día podríamos, si Dios nos soltara un día a la calle, un día, solo un día, 24 horas, hónrame, un día nada más, volvemos al final del día deshechos, porque no le hemos honrado. Y porque Dios sabe, porque así nos hizo Él, endebles, Dios nos dio un poder inmenso, el poder del Espíritu Santo, para que seamos renacidos. Eso es una vida resucitada. Para poder vivir no un día, hermanos, no una semana, una eternidad obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Aleluya. También dice en Colosenses, el apóstol Pablo, Colosenses 3:1 dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Es decir, una vez que Cristo te ha resucitado. No solo Cristo te ha ayudado, te ha resucitado, eres nuevo, totalmente nuevo en tu vida espiritual. Entonces busca las cosas de arriba. Lo que significa es que cuando tú crees en el Señor y lo que Él ha hecho en tu vida, esa misma fe te impulsa a buscar las cosas de arriba, ya no las cosas de abajo. Si cuando una persona era
pobre, pobre, pero extremadamente pobre, y lo único que tenía para comer era, por decir así, unos cuantos centavitos. Entonces ni se atrevía a entrar a un restaurante. No se va a un restaurante de lujo. Con sus centavitos lo más que podía era ir a esos comedores populares o al mercado más misio que había en el barrio y querer comprar algunas sobritas o algo por ahí. Porque esa era su condición. Pero si de pronto se convierte en un hombre millonario, no va a comprar con sus millones para comer una miseria. Va a un restaurante elegante. Recuerdo de un autor de un libro que hablaba de cómo hablar bien en público, que era un multimillonario, un hombre americano. Él cuenta su testimonio, influido por la palabra de Dios, y él dice: aún recuerdo cuando alquilé mi primer cuarto en Estados Unidos, cuando estaba estudiando en la universidad, y alquiló su primer cuarto. Era un cuarto inmundo, lleno de cucarachas. Es todo lo que podía pagar. Era un cuarto horrible. Aborrecía llegar a mi cuarto, pero no tenía dónde dormir. Aborrecía su habitación. Era un lugar espantoso. Pero lo poco que tenía, que ganaba en su trabajo, le daba para alquilar ese cuchitrín lleno de cucarachas. Pero comenzó a prosperar. ¿Y qué es lo lógico? No se quedó allí, pues. No se quedó allí. Con los pocos centavos, dice, buscaba esos comedores grandes, populares, donde iban los mendigos, los huérfanos, la gente menesterosa, los borrachos, iban a comer. Ahí yo comía. Comía con todos ellos, porque es todo lo que podía comprar, con la miseria que ganaba. Pero se esforzó, trabajó y compró cosas mejores para él. Ahora es multimillonario. Sus hijos, sus nietos son toda una corporación americana, multimillonarios. Él dice: nunca más volví a ese cuarto, nunca más he comido en un lugar como que comía antes. Pero es lógico, ¿no? Es lógico. Cuando tú comprendes el poder de la vida nueva que Dios te ha dado, el poder del Espíritu Santo, no usas la minucia de tu fuerza para cambiar tu vida. No, lo débil de tu cuerpo no lo usas para cambiar tu vida porque no te da resultado. Usas el poder de Dios. Dios nos ha resucitado. Eso es una realidad que el diablo trata de ocultar a nuestros ojos, para que tú pienses que frente al problema, frente a la crisis y frente a la tentación, digas: no puedo. Pero Pablo en la cárcel dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También la Escritura dice en Filipenses 3:10, Pablo dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Lo que Pablo está diciendo en su caminar cristiano, dice: yo no soy perfecto todavía, yo no lo he alcanzado todo. Una de las cosas que yo anhelo es, dice, conocer a Dios, pero algo más, dice, a Cristo, dice, el poder de su resurrección. O sea, quiero experimentar plenamente la vida resucitada de Cristo en mí. Yo he resucitado y quiero experimentar qué tan poderoso esto es en mí. Por eso, hermanos, Pablo experimentó cosas muy duras, muy difíciles. Lo apedrearon, lo azotaron varias veces, estuvo en naufragio, pasó grandes penurias. Y en cada una de esas Pablo dice: cada día muero. Pero cada día experimentaba el poder de una vida resucitada. Es decir, no había forma de quebrantar a Pablo, hermanos. Lo azotaban, lo escupían, lo dejaban de hambre, medio desnudo en la cárcel. Por eso en la cárcel le pide a Timoteo, su hijo amado: por favor, tráeme el capote que dejé en esa ciudad Troas. Se moría de frío Pablo en la cárcel. Se moría de frío Pablo. Entonces, la gente está esperando que se muera, que maldiga a Dios y que se muera. Y Pablo no soltaba una palabra de maldición. No lo podían quebrar a Pablo. Le podían romper la espalda, pero no le rompían el corazón. Y Pablo dice: quiero experimentar la resurrección de Cristo en mi vida. Quiero que se muestre lo indestructible de la vida resucitada. Aleluya. Por eso cuando viene la crisis, hermanos, cuando viene el problema, más allá de decir: Señor, líbrame de esta crisis, es: Señor, quiero ver el poder de la vida que me has dado. Quiero pararme frente al problema, frente a la crisis o frente a la tentación, pararme delante y ver cómo el pecado, la crisis, el problema cae delante del poder de la vida nueva que yo tengo en Jesucristo.
Es una vida resucitada, hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere experimentar. Quiero que se muestre en mí ese poder de la resurrección de Cristo. Y también Pablo dice así: si Cristo no resucitó, su fe es vana. Hablando a los corintios, dice: si Cristo no ha resucitado, por gusto ustedes están creyendo en Dios, porque su fe es vana. Eso está en 1 Corintios 15, 17. Aún están muertos en sus pecados. Lo que quiere decir Pablo es que si Cristo no hubiera resucitado, nunca hubiéramos nosotros podido salir de la vida del pecado. Nunca, jamás. La vida resucitada de Cristo, su resurrección, fue la garantía de que su muerte fue agradable a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, fue y presentó su ofrenda al tabernáculo celestial. ¿Cómo sabemos que su ofrenda y su muerte en la cruz fue acepta a Dios como para el perdón de nuestros pecados? En la resurrección. Cuando Dios el Padre resucita a Cristo y lo levanta de los muertos, lo que le está diciendo es: lo que hiciste en la cruz me agradó, cumplió mi justicia, satisfizo mi justicia, he salvado a los hombres, y entonces lo levante de la tumba a Jesucristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que por la resurrección de Jesucristo y porque nosotros estamos juntamente con Él y juntamente con Él hemos resucitado, hermanos, hay victoria sobre el pecado. Hay victoria sobre el pecado. Si esto es poca cosa para nosotros, ¿qué puede ser cosa importante entonces para nosotros? Hermanos, vencer el pecado. No con nuestra fuerza, sino con el poder de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de Cristo nos resucitó, nosotros podemos, hermanos, esperar. Un día nuestra resurrección será plena, es verdad, un día. Pero ahora ya podemos experimentar la resurrección nuestra. Hemos resucitado con Jesucristo. Pero también en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo en el versículo 6 dice: y asimismo, o sea, de la misma manera, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, Cristo resucitó, hermanos, y no se quedó aquí en la tierra. Estuvo 40 días con sus discípulos y después ascendió y se fue al cielo. Se fue al cielo, y la Biblia dice que en el cielo el Señor se sentó a la diestra del Padre, porque las profecías indicaban esto, que Jesús iba a subir en victoria y el Padre le iba a decir: siéntate a mi diestra para dominar a todos mis enemigos. Entonces, Jesús, ¿dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí Jesús? ¿Está dormido? En primer lugar, ¿qué significa eso que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Porque estamos juntamente con Él, hermanos. Esto de que Jesús nos hizo sentar en los lugares celestiales, que el Padre nos hizo sentar en los lugares celestiales, significa, hermanos, que nosotros tenemos que considerar que nuestra vida ya está en el cielo. Es decir, cuando Cristo llega al trono y el Padre lo hace sentar a Jesús a su diestra, lo que está diciéndole es que: hijo mío, tu tarea la acabaste a la perfección. No tienes que regresar a la tierra para morir otra vez por los hombres. Tu tarea de redimir a los hombres y prepararles un lugar donde morar aquí a mis hijos, ya lo lograste. Eso significa que Jesús se sentó en el trono. Se sentó significa que su tarea la acabó. La redención Jesús la consumó. Lo dijo en la cruz: consumado es. Pero cuando sube, el Padre lo sienta a su lado. ¿Qué significa? Muy bien, hijo, acabaste tu tarea. Si Jesús está sentado en el cielo y Dios el Padre le ha dado el aval y le ha confirmado: tu tarea está hecha y bien hecha, está resuelta, no hay más que hacer, significa que ya estamos en el cielo con Él, hermanos. No hay nada más que tú y yo tengamos que hacer para ganar los méritos y entrar al cielo. Ya está nuestra entrada al cielo. Totalmente. Aunque consideramos nuestras debilidades, nuestros errores y nuestras caídas, pero no es por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que consumó nuestra redención. Ya Cristo sentado en el trono de Dios, a la diestra del Padre, lo miramos ahí estamos con Él, ya estamos en el cielo. Aleluya. Un día estaremos totalmente con Él allá, pero ya estamos. Y nosotros tenemos que considerar eso. Mi vida ya no es terrenal. Nosotros ya somos miembros de la familia celestial, somos súbditos del reino celestial. Y Dios nos mira como que estuviésemos allá.
Por eso en Hebreos el apóstol dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, una vez, Hebreos 1:3, una vez que Jesús, dice, purificó nuestras almas a través de la muerte en la cruz, se sentó a la diestra del Padre, consumó su tarea, gloria a Dios. Yo no tengo nada más que hacer, hermanos. Ya no hay nada más que hacer. Fíjense la necedad de todas las religiones y todos los grupos sectarios, haciendo algo para tener méritos, para llegar al cielo. Haciendo algo. ¿Qué podríamos hacer? Lo que se hubiera de hacer, Cristo lo hubiera hecho. Pero lo que era necesario hacer de verdad, lo hizo Jesucristo. Y lo hizo perfectamente bien. Aleluya. Entonces ya no tengo que dar ni un sol, ni una de mis ofrendas, o mis diezmos, o mi lectura bíblica, o mi oración, o venir al templo. Nada de lo que yo hago cuenta para mi redención. No tiene nada que ver con eso. Para eso Cristo pagó con su sangre. Aleluya. Todo lo que yo hago no es para mi redención. Todo lo que yo hago es en gratitud porque soy redimido. Ahora, ¿por qué oramos ahora? No para entrar al cielo. Oramos porque ya estamos en el cielo. Y podemos oír la voz de Dios y Él puede oír nuestra voz en oración. Por eso en Hebreos el apóstol dice, miren, una vez que ya se abrió un camino al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y está abierto el camino. El acceso está abierto, la cortina del lugar santísimo se rasgó con la sangre de Cristo. Entonces, acerquémonos, entremos. Eso es, ora a tu Padre porque Él te escucha. No oramos para entrar al cielo, oramos porque ya estamos en el cielo. Tú oras, el Señor te escucha y estás en la morada celestial. Y esto será un día pleno. Por eso nuestras oraciones, hermanos, en la eternidad serán maravillosas, todas perfectas. Todas nuestras oraciones serán agradables a Dios cuando estemos en el cielo. Hoy día nuestras oraciones todavía tienen muchas cosas negativas, todavía hay intereses, intenciones que no son correctos. Pero hermanos, nos acercamos confiadamente que el Señor purifica aún nuestras oraciones con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo o que el Padre nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, nos está diciendo en primer lugar, ya estamos en el cielo, totalmente asegurada nuestra butaca y asiento celestial. Pero en segundo lugar, hermanos, también el apóstol nos está hablando de la autoridad. Hermanos, Jesús se sentó a la diestra del Padre y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, uno a uno, todos los demonios, uno a uno, todos los reinos de la tierra van a ir quedando sometidos al poder de Jesucristo. Eso significa que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Y junto con Cristo, tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales. Junto con Cristo y reinando, gobernando y juzgando con Jesucristo. Es decir, un día, después del gran juicio, cuando entremos al cielo, nosotros vamos a estar junto con Cristo gobernando. Existen, hermanos, para nosotros, dice la Biblia, cielo nuevo y tierra nueva. Habrá tierra nueva, hermanos, para nosotros. Tendremos nosotros no solamente espíritu, tendremos cuerpo, hermanos. ¿Cómo serán los detalles de nuestra vida en el cielo o en la tierra nueva? No lo sabemos y no vamos a especular. Pero la Biblia dice que Dios ha hecho cielos nuevos, va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Tierra nueva donde mora la justicia, donde hay paz, hay amor y felicidad. Y ahí tú y yo vamos a vivir, hermanos. Será maravilloso si trabajaremos. Yo me imagino que sí vamos a estudiar, porque vamos a estudiar acerca de las cosas de Dios. Inagotable, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y será precioso. Nadie nunca nos tendrá que decir, escúchale. Todos querremos, vamos a desear estudiar la palabra de Dios. Nunca más en los cielos nuevos y tierra nueva, nunca nos perderemos un estudio bíblico, hermanos. Nunca nos quedaremos en casa para ver el partido, para ver otras cosas. Nunca, jamás, nunca. Una de las actividades más preciosas en cielo nuevo y tierra nueva es que vamos a estar deseosos de aprender la palabra de Dios. Por la eternidad, hermanos. Por la eternidad. Nunca terminaremos de aprender de la gloria de nuestro Dios. Muchas cosas habrá en los cielos nuevos y tierra nueva para nosotros. Una de ellas,
vamos a reinar con Jesucristo. Pero eso que se dará ya plenamente, aquí ya lo tenemos anticipado, porque ya estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales y ahora con Cristo reinamos. ¿Por qué reinamos? ¿Por qué tenemos autoridad? Porque vivimos en un mundo donde hay hostilidad, donde hay pecado, donde hay el mal, donde está Satanás, las fuerzas de la tentación, el maligno y todas esas cosas. Y nosotros tenemos el poder y la autoridad con Jesucristo por la resurrección y porque estamos sentados con Cristo para someter todo poder a las tinieblas. Por eso dice en 1 Pedro 3:22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y habla de Jesucristo. 1 Pedro 3:22. Habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Dice, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todos estos principados, poderes de las tinieblas están siendo sometidos uno a uno bajo los pies de Jesucristo, bajo su autoridad y su poder. Y junto con Cristo, ¿quién está gobernando? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo habla de una lucha espiritual, de un combate, de una batalla, de una guerra espiritual. Y los que somos cristianos somos conscientes de que efectivamente estamos en un conflicto espiritual, hermanos. Lo podemos sentir en cada momento, pero somos testigos del combate espiritual. No sentimos cómo a veces el diablo viene. Claro, el diablo es astuto, no siempre se presenta como nuestro enemigo, a veces se presenta como nuestro masajista y nos hace dormir. Pero es nuestro enemigo para perdernos las grandes bendiciones, nos droga. El diablo no siempre se presenta como nuestro enemigo, mas es nuestro enemigo. Y que viene a destruir nuestra vida, pero no se presenta como el destructor, sino se presenta como un gran amigo. Para ofrecernos aparentemente cosas bonitas de esta vida, hermanos, distrayendo nuestra mirada, nuestro corazón de las cosas sublimes, las cosas eternas, para que tengamos provecho de esta vida, dejando y perdiendo el provecho de la eternidad. ¿Cuántas veces viene esto a nosotros? Y somos testigos, pero a veces perdemos de vista esto. Que el diablo con sus demonios, sus huestes inmundas y asquerosas, vienen a nuestro oído y nos susurran. Algo así como, ¿no te amas? ¿No te quieres? ¿No deseas el bien de esta vida? Por eso un pastor decía, hablando de Estados Unidos, un pastor decía eso, ¿no? La calamidad espiritual de Norteamérica, la decadencia espiritual de Estados Unidos, de Norteamérica, la culpa de esto no la vamos a poner en los presidentes corruptos ni en los congresistas. La culpa de la decadencia espiritual la vamos a poner a los pies de los predicadores y de los pastores de Estados Unidos, que cambiaron la verdad del Evangelio para decirle a la gente, procura una vida mejor ahora. No, hermanos, Dios no nos ha llamado a vivir una vida mejor ahora, ni a procurar vivir satisfacción ahora, porque esta vida se nos hace corta. ¿Qué necesidad es acabar todas mis fuerzas y toda mi economía para lograr una vida mejor ahora, aquí en esta tierra? Porque después de trabajar y de romperte el alma y de amanecerte y de madrugar y de hacer muchas cosas y con desvelos para procurar una vida mejor ahora, llegas a los 60, a los 70 y dices, me he ganado una vida ahora. ¿Cuál vida si ya no la tienes? La has perdido. Has acabado, has conseguido cosas que tú no vas a disfrutar. Otros la disfrutarán. Tú no, has matado tu vida, tu fuerza y tus energías por vivir bien una vida ahora. Debiste haber trabajado para la eternidad. Como Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra porque aquí roban. Aquí el orín corrompe, corroe. Tienes que hacerte tesoros. ¿Dónde, hermanos? En el cielo, ahí está nuestra eternidad. Ahí, aquí, no vivas para ahora.
Aquí trabajas y te esfuerzas y te preparas pensando en la eternidad. Existe un diablo malo que trata de desviar esto. Jesús le dijo a Satanás y se lo dijo, Jesús le dijo esto a Pedro y se le dijo en su cara: apártate de mí, Satanás. Se lo dijo en su cara al apóstol Pablo, al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás. Dice, porque tienes la mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Qué quiere el hombre? Comer. ¿Qué más quiere? Vestir. ¿Qué más quiere? Viajar. ¿Qué quiere? Aquí, aquello. Esto, quiere esta tierra. Esta tierra se va a destruir. Dios está preparando una mejor para nosotros. Tú tienes que poner tu mirada en las cosas eternas, las cosas celestiales. Para eso invierte, para eso renuncia, para eso haz todo lo que sea necesario. Tenemos un conflicto serio, hermanos. El diablo está de asedio para cambiar nuestra mente, para meter en nuestra mente un anhelo, un deseo, un sueño por triunfar en esta vida. Eso es vano. Eso es vano, eso es triste, hermanos. Llegar al final de los días y decir, he triunfado en esta vida. Pues te mueres y te vas al infierno. ¿Qué lograste? ¿Qué lograste? Hay para nosotros eternidad. Eternidad. Tú y yo tenemos que trabajar en esto, y frente a esto, hermanos, hay una guerra espiritual que librar. ¿Y por qué hay una guerra terrible? Porque la hay. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, siempre nos están al acecho, están asediando, hincando como aguijones en nuestras vidas. ¿Por qué vives así? Podrías vivir mejor. ¿Qué saben ellos de lo que es mejor? ¿Qué saben ellos, nuestros compañeros, de lo que es mejor? Están muertos. ¿Cómo pueden opinar de la vida gloriosa que tenemos y que nos espera, hermanos? Es un conflicto, y para ese conflicto fuerte, dice la Biblia, que Dios nos ha dado poder espiritual. ¿Cómo? Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Jesucristo. Y tú aquí con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, tú desde ahí puedes gobernar y atar al diablo y echar fuera toda fuerza de oposición, reprender al enemigo, para que el enemigo no absorba tu vida. Esto es lo que Jesús hizo. Pedro no era el diablo. Pedro era un apóstol, era un hijo de Dios. Pero Jesús reprendió al diablo que estaba en Pedro, que lo tenía del cuello a Pedro. Pedro estaba casi anulado. Y Jesús tuvo que intervenir fuertemente, porque el que estaba queriendo ser dañado, o a quien quería dañar el diablo, no era a Pedro, sino a quién, al mismo Señor Jesús. Fue Pedro quien lo coge a Jesús y le dice: maestro, ¿cómo vas a morir? Tú no puedes morir, ámate a ti mismo. Eso le dice Pedro a Jesús, y Jesús tiene que reprender al diablo que está obrando en la vida de Pedro. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa voz la escuchamos a diario, en casa, fuera de casa, en el trabajo, en la universidad. Escuchamos esas voces. Tú puedes, lucha por un futuro mejor, ahorra, trabaja, invierte. Haz muchas cosas, triunfa en esta vida. Basura, es basura, hermanos. No es que Dios no quiere una vida excelente para nosotros, pero tú ya has conocido qué es la vida que Dios nos ha dado. Y la vida que Dios nos ha dado es una vida espiritual que apunta a la eternidad. Y por la eternidad, hermanos, y por las glorias eternas, tú puedes estar dispuesto a pasar lo peor aquí en la tierra. Lo peor aquí en la tierra, porque allá está lo mejor. Hombres y mujeres aceptaron la miseria, hermanos, la miseria, porque sabían que habían riquezas arriba. Cuando leemos la vida de los misioneros, aquellos que entre los años 1700 y 1800, en su mayoría norteamericanos e ingleses, muchos de ellos salían de Escocia, del Reino Unido, de Gran Bretaña, salieron a diferentes partes del mundo. Hermanos, renunciaron a sus profesiones. Si se quedaban en su país, pudieron haber sido millonarios, pero renunciaron a todo eso. ¿Acaso no era bueno tener dinero? Pero habían cosas mejores, y decidieron ir a pueblos paganos, perversos. Algunos se fueron, como por ejemplo Juan Patton, un joven misionero. Decidió dejar la comodidad de la zona donde vivía en Escocia. Dijo: no quiero esto. Decidió: no quiero. Él pudo haber sido, como un seminarista, pudo haber sido un pastor en una iglesia prominente en Londres. Y él dijo: yo no quiero eso. Y se fue a buscar a los caníbales,
para predicarles el evangelio a los caníbales. Pero si tiempo antes de que este Juan Patton llegue a la isla, se corrió la noticia de que habían llegado misioneros ingleses a ese lugar y se los habían comido. Poco tiempo antes. Pero John Patton siguió su camino, con la posibilidad de que con su ministerio los caníbales se conviertan. Aleluya, se convirtieron. El líder de la tribu se convirtió a Jesucristo y toda la tribu se convirtió a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Fue a comer miseria, fue a vivir en la condición de un salvaje, un hombre de Inglaterra, un hombre que podía vestir como vestían en ese tiempo, con smoking y vivir en una buena casa. Dejó todo eso, no porque sea malo, vio que había algo mejor. Hay una mejor manera de vivir aquí en la tierra. Pero ¿cómo tú logras vencer esos intereses mezquinos del corazón? ¿Cómo libras esa batalla y cómo vences? Dios nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Tienes que agarrarte de eso. Vivimos allí con el Señor en el cielo, gobernando con todo poder. Dios nos ha dado autoridad y poder, y dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales. Por eso Dios tomó como un ejemplo, no es el único, hermanos, pero Dios tomó como ejemplo al apóstol Pablo. Porque si tú lo vieras físicamente y si lo hubiéramos conocido, nadie daba ni 10 céntimos por Pablo. Físicamente era despreciable el apóstol Pablo, despreciable. No solo en su apariencia, sino no podías pensar que podía ser ese hombre un gran guerrero, bajo de estatura, medio cojito, hasta las patas, despreciable. No lo elegiría a nadie para su ejército. Para los que han visto Capitán América, una cosa así. Nadie lo elegía, ese flacuchento y diminuto, bótenlo al tacho. No sirve para nada. Pero de él salió el Capitán América, para los que han visto la película. Pero Pablo era despreciable físicamente. ¿Qué podías pensar de ese hombrecito? Pero Dios lo hizo como un león, como una fiera, Pablo. No lo podían quebrantar, no lo podían deshacer. En la cárcel, agarrado de grilletes con un cepo, muerto de hambre, sediento, desangrándose por los azotes. A medianoche Pablo tenía un culto en la cárcel y cantaba himnos y ¡plum! Terremoto en la cárcel. Aleluya. Un hombrecito débil, pero poderoso en el Señor. Porque nuestras armas no son carnales. Nosotros quisiéramos ser fuertes físicamente. Es bueno desear la sanidad y hay que orar por la sanidad. Es bueno ir al médico y tratarse, pero que no sea una obsesión, que cada mes tienes una cita en el médico que me duele aquí. No hagas eso, una obsesión. No te obsesiones por la total sanidad de tu cuerpo. Dios permite nuestra debilidad para que se glorifique su poder en nosotros, para que aún con dolor, aún con ciertas dificultades, se pueda ver la gloria del poder de Dios, que no dependes de la fortaleza de tu cuerpo, sino del poder de Dios. Quisiéramos tener plata, los pastores caen y caemos en esta tentación. Señor, si nuestra iglesia tuviera plata, ¿cuántas cosas harían? Sí, si tuviera plata, se irían a comer a los mejores restaurantes, harían tontería y media si tuvieran mucho dinero. Dios normalmente no trae riquezas al pueblo de Dios, para que no confiemos en las riquezas, ni no dependamos de las riquezas, sino del poder de Dios. Del poder de Dios. Los grandes misioneros, hermanos, cuando salieron a la obra misionera salieron calatos. Los líderes de las iglesias no los solventaron, no los apoyaron. Los mandaron, sí, te vamos a apoyar, ve, ándate loco. Y Hudson Taylor se fue a la China, hermanos. Y los ingleses lo abandonaron. Aún su novia lo abandonó, no quiero ir contigo, vete solo. Se quedó sin novia, sin economía, vivía, y el tipo pudo haber era médico, pero abandonado económicamente. Pero triunfó, hermanos, triunfó, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Más que pedirle, Señor, provéeme, tengo que pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dame una visión, quiero ver los cielos abiertos y verme yo ahí, en Cristo Jesús, y saber que soy más que vencedor.
que el diablo no tiene poder sobre nosotros, que el pecado y la peor tentación de mi vida no tiene poder sobre mí ahora, porque estoy sentado en el cielo junto con Jesucristo. Aleluya. No debo procurar yo ser fuerte, no debo procurar yo ser demasiado intelectual, debo procurar ser sabio, que es muy diferente. Uno de los más grandes predicadores, así se le conoció, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, en Inglaterra, el príncipe de los predicadores. Todo Londres quería ir a verlo, quería ir a escuchar a ese hombre. Tenía 19 años, hermanos. Tenía 19 años. Miles iban a escucharlo. ¿Dónde se preparó? ¿Dónde? En el campo, solo. No tuvo una formación muy fuerte. Y por eso Spurgeon cuenta en su testimonio que pasaba muchas horas orando y decía: Señor, ¿cómo puedo entender esta sabiduría? Es imposible. Y pasaba horas leyendo versículo tras versículo. Ilumíname, permíteme siempre decir la verdad. Y cuando subía al púlpito era un león predicando. No era de gran intelecto, pero era poderoso en la palabra. ¿De dónde? Era débil físicamente, era débil intelectualmente, pero era poderoso espiritualmente. Nuestras armas no son carnales, hermanos, son poderosas en Dios, para destruir fortalezas demoníacas, para destruir la cultura que nos está asediando. Ese es el tipo de vida que Dios nos ha llamado. Cristo nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Ahí estamos, hermanos. Caminemos así. Termino con este relato. Abran sus Biblias, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Esa es la palabra, el encargo que nos da el apóstol que escribe el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Otros ya, cientos y miles ya nos han dado, tienen ventaja sobre nosotros. Ya corrieron y ya murieron, están en la gloria. Pedro, Juan, Pablo, María, Sara, Daniel. Miren lo que dice, hermanos, Hebreos 12, verso 1 y verso 2. Dice: por tanto, nosotros también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos esos hombres y mujeres de Dios. Hebreos 12 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Correr la carrera, correr. Hay un camino largo, ya no, adelante, y está Pablo, está el apóstol Juan, Pedro, los grandes reformadores, los misioneros, aquellos que ni siquiera hemos oído sus nombres, pero nombres gloriosos, hombres y mujeres de la antigüedad. Abel, que fue asesinado por su hermano, los 3 amigos de Daniel, adelante, ellos van adelante, ellos son testigos delante de nosotros. Dice, mirando esa nube de testigos, corre junto con ellos, corramos la carrera. Pero ¿cómo corremos? Versículo 2. ¿Cómo corremos esta carrera? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. ¿Quién nos dio la fe para creer en nuestra salvación? Cristo. ¿Y quién nos mantiene cada día de nuestra vida por la eternidad con la fe? Jesucristo. Él es el autor de la fe y el que consuma la fe. Él es el que me dio la fe para creer en Él y Él es el que me mantiene creyendo en Él. Aleluya. Todos los días yo tengo que correr, me levanto a orar, leo la palabra, corro la batalla, tomo decisiones fuertes, tomo decisiones sabias, pero no mirándome a mí, sino puesto los ojos en Cristo Jesús, no mirando lo que yo puedo hacer. Yo sé lo que debo hacer, pero no mirando lo que puedo hacer, porque no lo puedo. Hago lo que debo hacer, pero mirando a Jesucristo. Los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Yo sé que para la tarea de mañana yo no puedo, pero confío en Jesucristo. Él me dará la fe mañana para terminar en victoria. Aleluya. Hermanos, Cristo y solo Cristo, para una vida efectivamente resucitada, viviendo en los cielos, reinando con Cristo. No viviendo ya, hermanos, como esclavos o súbditos, sino como reyes, como gobernantes y jueces, junto con Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Santo Padre, Señor, en esta mañana, a ti sea la gloria. Gracias, Padre, gracias.
porque nos resucitaste con Cristo. Y gracias porque nos has sentado en los lugares celestiales con Jesucristo. Padre, qué honor estar en tu presencia. Qué honor estar sentado junto con Cristo, sometiendo los poderes de las tinieblas, quebrantando los poderes de la oscuridad en nuestro medio. Gracias, Señor. Gracias por ese poder que has depositado en nosotros. Gracias por esa autoridad que nos has dado. Gracias, Señor, gracias. Señor, guíanos cada día. Alimenta más nuestra fe con tu palabra para correr esta carrera y terminarla en victoria, Señor. A ti sea la gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.